Silencio en el aire, como si 11 personas hubieran decidido un día que el mundo aún no estaba listo para escuchar lo que ellos sabían. Y se lo llevaron consigo, a un lugar al que no pueden llegar ni los investigadores, ni los periodistas, ni siquiera el presidente de Estados Unidos. ¿De qué estoy hablando? Sobre los 11 científicos desaparecidos de laboratorios ultrasecretos. Ellos simplemente se desvanecieron en el aire. Hay varias versiones, les contaré. Esto es inexplicable. Por cierto, el presidente de Estados Unidos empezó a ocuparse de esto. Esta extrañísima serie de desapariciones. Hoy también hablaremos de un fenómeno que llamamos el sueño de Vladimir Lenin. Se hizo realidad. Una cocinera gobierna el Estado. El nuestro, el estadounidense. Y la cocinera se llama Alexandria Ocasio-Cortez, o como la llaman en inglés, AOC. Y, por supuesto, no se puede dejar de mencionar la cancelación de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Probablemente esta es la noticia más candente del día. Ayer, Trump detuvo a los representantes de Estados Unidos decidiendo que ya nadie viajaría a Islamabad. El presidente Trump acaba de informar a nuestra Aisha Hasni que canceló el viaje de su enviado a Pakistán para llevar a cabo negociaciones con Irán. Aisha Hasni nos transmite una cita directa del presidente. Hace un tiempo les dije a los míos que ya estaban listos para partir. No van a volar 18 horas para llegar allá. Tenemos todas las cartas a favor. Ellos pueden llamarnos en cualquier momento que quieran, pero ustedes ya no harán vuelos de 18 horas solo para sentarse ahí y hablar de nada. Es un momento importante. Esto sucedió después de un viaje a principios de la semana, cuando, según creíamos, el vicepresidente Jay Deep. Los planes de Vance para llevar a cabo negociaciones se vinieron abajo. Esta es una noticia de última hora de nuestra colega Aisha Hasni. Alex Hogan está en vivo desde la Casa Blanca con una exclusiva. Hola Aisha, así que cambios importantes en las negociaciones que esperábamos ver hoy. Y esto, una vez más, demuestra lo frágiles que son estas negociaciones, a pesar de los enormes esfuerzos internacionales para sentar a todos a la mesa de diálogo en el último momento, como ocurrió esta mañana, todo puede simplemente venirse abajo. Entonces, ¿qué esperábamos? Esperábamos que Steve Witkoff y Jared Kushner, los enviados estadounidenses, encabezaran esta delegación hoy en Pakistán. El presidente Trump, como mencionaste, le informó a Aisha Hasni de Fox News sobre la cancelación del viaje. Esto sucedió cuando el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán ya había salido de Pakistán. Trump volvió a decir, no tiene sentido hacer un vuelo de 18 horas, Irán puede llamar en cualquier momento. La delegación iraní llegó a Pakistán ayer para participar en estas negociaciones y la ministra de Relaciones Exteriores de Irán hizo una declaración tras la reunión con la jefa de las Fuerzas Armadas de Pakistán, en la que señaló que las partes discutieron diferentes puntos de vista y consideraciones sobre el fin de la guerra. Y aún así, en este momento surgen muchas preguntas en relación con estas noticias de última hora. La ministra de Relaciones Exteriores abandonó Pakistán, poniendo en riesgo las posibles negociaciones que esperábamos hoy. Ayer, el Ministerio de Finanzas impuso un nuevo paquete de sanciones dirigido a 40 compañías navieras y embarcaciones que operan como parte de la flota fantasma de Irán. Y la ministra de Defensa, Pete Hegseth, declara que este bloqueo durará tanto como sea necesario. Entonces las negociaciones terminaron. El bloqueo de Hormuz por parte de Irán permanece. El bloqueo de los puertos iraníes y la caza de los petroleros iraníes permanecen. ¿Y qué sigue? ¿Bombardeos masivos sobre Irán? ¿Bombardear todo lo que tenga alguna relación con el estrecho? El problema es que el cuerpo de Guardian es una organización autónoma con suficientes fondos y personal, que simplemente no se puede destruir. Simplemente no pueden rendirse porque temen la represalia de su propio pueblo. Por eso medidas como bombardear puentes, plantas eléctricas y otros objetivos civiles e incluso militares no tienen importancia para ellos. Para ellos ni siquiera importa la reducción o el cese de la venta de petróleo y la detención del flujo de dinero al tesoro iraní. Ellos luchan por su país, por su vida, y mientras puedan quedarse en sus refugios subterráneos donde tienen luz, comida, armamento, y mientras piensen que hay al menos una posibilidad de aguantar más que Estados Unidos, permanecerán en esas ciudades subterráneas. Por eso, solo el propio ejército iraní puede poner fin a este enfrentamiento. Sí, una observación importante más. A menudo leo y escucho que dicen, Trump tiene miedo de hacer algo así, que es indeciso, que o sabe que perdió o no sabe cómo ganar, y por eso siempre está extendiendo el plazo de las negociaciones. Señores,
Ya les conté que alrededor del 27 o 28 de abril, bueno, en solo unos días, en Irán ya no quedará espacio en los almacenes para guardar petróleo. La están llenando porque el petróleo sigue fluyendo, no se puede detener, es decir, cuando lo detienes tienes que hacer trabajos muy serios, así que pronto lo llenarán todo. Esto significa que o el petróleo se derramará en grandes cantidades sobre la tierra, lo cual es poco probable, o lo van a quemar. Eso ya se rumoreaba, pero hasta ahora nadie lo ha hecho. O será un incendio por todo el Medio Oriente o tendrán que cerrar la válvula. Cerrar la válvula significa enormes pérdidas para Irán porque si dejan de... detener el proceso, bueno, digamos, incluyendo presionar con gas ese petróleo para que, por así decirlo, suba a la superficie. Sí, ahí en los pozos empiezan a ocurrir fugas de petróleo y ciertos daños en la infraestructura que son difíciles, costosos y tardados de reparar. ¿Qué es lo más importante? Esto podría significar la suspensión de la extracción de petróleo en Irán durante un año. Bombardearon una parte de la planta de extracción de gas en Qatar y ahora se estima que la recuperación tomará de 3 a 5 años. Detener la extracción de petróleo en la mayor parte de Irán durante un año es una pérdida enorme que tal vez los iraníes nunca puedan recuperar. ¿Qué significa nunca? Eso significa que el mundo empezará a comprar petróleo en otros lugares. Entonces, todas estas treguas temporales y los aplazamientos de plazos fueron hechos por los estadounidenses para llevar a Irán a una situación en la que enfrenten una pérdida total de ingresos y un periodo de recuperación muy largo. Eso de todos modos no hará que ciertos elementos, como se dice, salgan de esas ciudades subterráneas ahí, no sé. ¿Cómo llamarlos con más precisión, verdad? Una bomba, ya saben, 300, 400, incluso 500 metros bajo las rocas es una locura. ¿Se imaginan cuánto dinero y esfuerzo gastaron para esconderse ahí? Así que no queremos llevar a Irán a una situación en la que tengamos que mantenerlo, es decir, hacer lo mismo que ya hicimos en Afganistán, en Irak y en muchos otros lugares. Trump lleva a cabo un tipo de guerra completamente diferente. Él tiene sus propios objetivos y de ninguna manera quiere, y nosotros tampoco quisiéramos, dejar a Irán sin medios para subsistir. Entonces, la descripción detallada de lo que ha sucedido en las últimas 24 horas la comenzaremos con desapariciones inexplicables. Antes de eso, quiero decir una cosa más, algo relacionado con mis proyectos. Quizás muchos de ustedes saben que en YouTube tengo otro canal que se llama Hoja de Ruta hacia la Libertad. Está en 2 idiomas, en ruso y en inglés, es decir, Roadmap to Freedom y Dorozhnaya Karta K. Svobody. Junto con un grupo de personas afines, subo videos que se basan en una ciencia completamente nueva que en Estados Unidos llamaron Volitional Science. Bueno, en una traducción comprensible al español, esto suena de la siguiente manera: ciencia sobre las relaciones entre individuos que poseen libre albedrío. El proyecto número 1 en este canal está prácticamente terminado, y en un mes más habrá 200 videos de 10 minutos cada uno en el canal, que, desde mi punto de vista, muestran de manera muy interesante e inesperada un posible camino de desarrollo y salida del callejón sin salida en el que todos nos encontramos hoy, cuando las masas de repente eligen a comunistas o casi comunistas o fascistas para dirigir nuestras ciudades, estados y el país. Para este canal entonces ya van 187, creo, serán 200. Entonces empezaré, en cuanto termine esto, a subir nuevos videos 2 veces por semana que hablarán sobre los últimos acontecimientos más importantes y relevantes en nuestra vida. Bueno, del mundo de Estados Unidos y del mundo, y mostrar en qué consisten sus causas y cómo se podría eliminar esa causa. Me parece que esto va a ser increíblemente interesante, pero necesito comprobar algo y para eso los necesito a ustedes, damas y caballeros. Sé que muchos de los que escuchan y ven mis programas viven en la zona de Los Ángeles. Y quiero organizarlo con un pequeño grupo de asistentes, digamos 3 o 4 parejas en la mesa. Tal vez sea necesario reunirse con esas personas allí una vez más o con otras personas. No lo sé, pero creo que dentro de unas 3 o 4 semanas, tal vez un domingo por la noche, organizar una reunión en casa con personas pensantes e interesantes de diferentes países.
de diferentes generaciones y naturalmente afines. En nuestra época, la división de opiniones es, lamentablemente, una condición necesaria. Si viven en Los Ángeles y les gustaría participar, no hablo de una reunión partidista, sino de una cena con familias. Lo recalco, mi esposa y yo y otras 3 o 4 parejas que me gustaría elegir según ciertos criterios de los que no voy a hablar ahora. Si les interesa, escríbanme a la dirección que pondré en el primer comentario, leon.weinstein@gmail. Pero no escriban solo "quiero ir", por favor. En vez de eso, respondan 2 preguntas. La primera, describan el momento en que cambiaron completamente de opinión sobre algo importante para ustedes, qué pasó y por qué. Y la segunda, ¿qué pregunta les preocupa ahora mismo y para la que no tienen respuesta? No tiene que ser algo global, puede ser cualquiera. Y brevemente, literalmente un párrafo sobre ustedes. Lo más importante que quisieran que yo supiera. El sentido del humor es una gran ventaja. No es un examen de ingenio ni de nada por el estilo. Es un intento de encontrar personas diversas cuyas opiniones me gustaría escuchar. Así que me disculpo si envían algo pero no reciben una invitación. El asunto es que por ahora quisiera no revelar los criterios, por una razón que probablemente entienden. Ahora leo yo mismo y respondo yo mismo. Ambas preguntas. Los correos electrónicos estarán en el primer comentario. Ahora entonces vamos de lleno a los científicos desaparecidos. El primero en desaparecer fue Anthony Chávez. A las 8 de la mañana, un martes común de mayo de 1925, salió de su casa en las afueras de Los Álamos, sin chaqueta. Esto es Nuevo México, todavía hace frío por la mañana en las montañas. En la mesa de la cocina quedó un café a medio tomar. El teléfono estaba en el cargador con el teléfono, o sea, la persona salió solo por un momento. Sí, últimamente, por así decirlo, no conoces a nadie que salga y deje el teléfono cargando. Los vecinos lo vieron caminar lentamente por la calle, como si estuviera pensativo, y luego dobló la esquina. Nadie más lo volvió a ver. Ninguna pista, ninguna nota, solo un teléfono inteligente limpio, absolutamente vacío sobre la mesa, restaurado a la configuración de fábrica y por alguna razón puesto a cargar. Como si la persona se hubiera borrado a sí misma antes de irse, pero 4 días después la historia se repitió. Mónica Jacini Teresa, ingeniera aeroespacial en el mismo laboratorio de Los Álamos, fue de excursión con amigos a las montañas de California. El grupo hizo una parada junto a un arroyo. Reza se alejó literalmente por 1 minuto y desapareció en el aire. Su teléfono fue encontrado en el sendero, también había sido borrado. Investigador. Al principio los investigadores no sabían ni relacionaban estos casos, pero las personas desaparecidas en realidad no son algo raro. Alguien huye, alguien más hace otra cosa, pero luego empezaron a mirar con atención y lo que vieron los dejó en silencio. Entre 1922 y 1926, en circunstancias no esclarecidas, murieron o desaparecieron sin dejar rastro 11 científicos estadounidenses, y no eran simples científicos, sino especialistas con autorización de seguridad del más alto nivel. Físicos nucleares, astrofísicos, desarrolladores de superaleaciones para naves espaciales, especialistas en fusión termonuclear. Y esto es clave. Al menos varios de ellos trabajaban directamente con materiales relacionados con equipos no identificados y tenían autorización gubernamental. En este momento la mitad de ustedes dijo, Señores, simplemente les estoy contando, como se dice, los hechos. Michael Davis Higgs trabajó en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA durante 24 años. El programa fue oficialmente clasificado. Murió en el año 23, y hasta el día de hoy no existe ningún documento público sobre la causa de su muerte. No hay acta de autopsia ni declaración oficial, simplemente había una persona y ahora ya no la hay. William Neal Maxland, general de división, por cierto, de la Fuerza Aérea retirado, excomandante del Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, desapareció el 27 de febrero del año 26. Salió de su casa en Albuquerque, dejó sus lentes en la mesita, las llaves en la mesa y el teléfono estaba al lado. Dejó el teléfono, dejó las llaves, dejó los lentes, dejó el teléfono. Según fuentes de la comunidad de inteligencia, Maxland formaba parte de un pequeño grupo de personas que tenían acceso a los llamados materiales.
materiales de ingeniería inversa, supuestamente fragmentos de aparatos extraterrestres. Sus colegas, en conversaciones privadas, lo llamaban el hombre que sabía demasiado. Frank Mybold trabajó hasta sus últimos días en el programa de búsqueda de biofirmas, es decir, señales de vida en otros planetas. Nunu Loreu, director del Centro de Plasma y Fusión Termonuclear del MIT, fue asesinado a tiros en la entrada de su casa en diciembre del año 25. Carl Grillmayer, astrofísico del Instituto de Tecnología de California, quien creaba, investigaba y se especializaba en telescopios espaciales, fue asesinado en el porche de su casa en febrero del año 26. Amy Eskrich, investigadora de antigravedad y fundadora del llamado Instituto de Ciencias Exóticas, no esotéricas, exóticas. Antes de su muerte, hablaba abiertamente sobre las amenazas. Ella afirmaba que después de un avance clave en su investigación, comenzó a ser perseguida. En el año 22 la encontraron muerta. La versión oficial es suicidio. Cuando los periodistas de Fox News empezaron a comparar los casos, salió a la luz un detalle que hizo que a los investigadores se les pusiera la piel de gallina. Todos los desaparecidos tenían dispositivos como smartphones, tabletas y laptops. Y los de todos los desaparecidos y de los científicos fallecidos estaban completamente borrados. Restablecimiento a la configuración de fábrica, todo lo que hizo la persona mientras era dueña de ese teléfono, todo desapareció. Y en la mayoría de los casos, esto se hizo muy poco antes de la desaparición o muerte. En el caso de Shaves, unas horas antes. En el de Max Landa, supuestamente el mismo día. Y en el de Resi, el teléfono estaba en el sendero completamente limpio, como si acabara de ser desempacado de la caja. Señores, y ahora esto dejó de ser una coincidencia, se ha convertido en un patrón. Primera versión. Bueno, la primera que viene a la mente, una mano extranjera, ¿verdad? La más obvia, la más conveniente para Washington. La inteligencia rusa o china elimina sistemáticamente a quienes poseen secretos de importancia crítica. Eliminar a alguien es, digamos, un procedimiento estándar para los agentes profesionales que quieren evitar filtraciones de información después de una operación. El congresista James Comer escribió directamente en sus solicitudes oficiales al FBI y al Pentágono. Estos casos pueden representar una amenaza directa para la seguridad nacional. Es una versión válida, pero no explica una cosa: ¿por qué los dispositivos fueron claramente reiniciados por los propios dueños? Es decir, todo indica que fueron reiniciados en el momento en que las víctimas aún estaban vivas. La segunda versión: limpieza interna. El periodista Michael Shellenberger, quien ha estado investigando esta lista durante varios meses, insinúa cuidadosamente la posible implicación de corporaciones aeroespaciales privadas, malos capitalistas, imperialistas. La lógica es simple. En Estados Unidos existe un sistema paralelo de programas secretos que es financiado y controlado por grandes contratistas del Pentágono en caso de que algún científico decida hablar o simplemente sepa demasiado. Tadada. Porque la máquina corporativa puede ser despiadada. Bueno, eso es como un típico arrebato periodístico de izquierda, no sé, un estallido. Oh, el capitalismo, ¿verdad? Amy Eskrich, justo antes de morir, hablaba precisamente de eso, que sus éxitos en la investigación de la antigravedad asustaron mucho a alguien. Ella nunca hablaba de corporaciones, solo decía, alguien se asustó mucho. Versión 3, esa de la que se habla en susurros. Ella lo conecta todo. La oficialización de las víctimas, su acceso a materiales clasificados sobre ovnis, especialmente la naturaleza del reinicio de los dispositivos. ¿Y si el contacto con tecnologías extraterrestres o con quienes están detrás de ellas deja una huella? ¿Y si los científicos que estuvieron muy cerca de descubrir la naturaleza de los objetos no identificados en algún momento recibieron una señal no metafórica sino literal y se fueron por su propia voluntad, sin coacción? Borrando todo lo que pudiera llevar a la revelación. Borrar el contenido del teléfono en estos casos no es ocultar pruebas, es una despedida. El FBI abrió oficialmente una investigación a gran escala. Trump realizó una reunión y prometió investigar el asunto. El Congreso exige respuestas de la NASA, del Departamento de Energía y del Pentágono. Algunos de los desaparecidos aún no han sido encontrados. Los cuerpos de algunas de las víctimas nunca fueron sometidos a una autopsia pública. ¿La causa de la muerte? ¿Por qué? Está clasificado.
O sea, silencio total, como si 11 personas un día hubieran decidido que el mundo aún no está listo. No está listo para escuchar lo que ellos saben. Ahora continuemos, hablemos sobre otro tema. La llamaremos shock. 26 de junio de 2018, la noche de las primarias en Nueva York. El mundo político sigue cientos de contiendas en todo Estados Unidos. Casi nadie está prestando atención al distrito del Congreso en el Bronx y Queens, un lugar tan seguro para los demócratas que durante 10 mandatos consecutivos ha sido ocupado por una de las personas más influyentes en la Cámara de Representantes. Se llamaba Joe Crowley, el cuarto demócrata más influyente en el Congreso. Tenía $3 millones en su fondo de campaña. En todos los sentidos, era invulnerable. Su oponente era una mujer de 28 años sin experiencia política, sin conexiones y casi sin dinero. Hace unos meses, ella trabajaba como bartender en Manhattan, ayudando a su mamá a pagar las cuentas. Su nombre es Alexandria Ocasio-Cortez. Ella lo derrotó con una diferencia de 15 puntos. El establishment no solo fue derrotado, fue humillado, y la pregunta que surgió esa noche fue: ¿quién realmente habla en nombre del Partido Demócrata? Y hasta ahora no ha recibido respuesta. Hoy vamos a responderlo. ¿Quién es AOC? ¿De dónde viene realmente? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué la mitad de Estados Unidos la adora y la otra mitad la considera un desastre andante? Y lo más importante, ¿puede esta mujer convertirse en presidenta de Estados Unidos? Antes del Congreso, una historia real. Alexandria Ocasio-Cortez nació en 1989 en el Bronx. Su padre, Sergio, era arquitecto. Su madre, Blanca, es de Puerto Rico, una familia trabajadora, mucho esfuerzo, bueno, pocas cosas de sobra. En busca de mejores escuelas, la familia se mudó a los suburbios de Westchester, que eran mayormente blancos, de clase media, un mundo completamente diferente. Alexandria resultó ser muy capaz, participó en olimpiadas científicas y hasta nombraron asteroides en su honor. Por sus trabajos en microbiología, ingresó a la Universidad de Boston y se graduó con honores en Economía y Relaciones Internacionales. Y luego su padre enfermó de cáncer de pulmón y murió en 2008. Ella tenía 18 años en ese entonces, las cuentas por el tratamiento eran enormes. La casa de la familia estuvo a punto de perderse, y la graduada de la Facultad de Economía regresó al Bronx, se puso detrás de la barra y empezó a enviarle dinero a su mamá. Sus seguidores adoran esta historia, los críticos se ríen. No, era una joven que sacrificó sus ambiciones por su familia. No veo nada gracioso en eso. El ascenso, cómo la cantinera se convirtió en congresista. Ella simplemente decidió postularse, la reclutaron. La organización progresista Justice Democrats en 2017 buscaba candidatos, no abogados ni empresarios, sino representantes de la clase trabajadora. Su hermano Alexander propuso su candidatura. La organización la encontró, la verificó, la capacitó, le ayudó a construir la infraestructura y la dirigió a la contienda contra Crowley. Esa misma que todos consideraban imposible de ganar. Su campaña era paupérrima. Iba de casa en barrios que los políticos habían ignorado durante años, hablando de lo que realmente le importaba a la gente. Bueno, vivienda digna, atención médica, inmigración. Ella no era pulida, no era lo que llaman ensayada, de aprenderse un guión y ya. Ella era auténtica, y en la política la autenticidad es bastante rara, y eso se volvió una revolución. La noche de la votación el shock fue total. 57% contra 43%. Habiendo gastado menos de $300,000, eliminó a uno de los demócratas más influyentes de Estados Unidos. A los 29 años se convirtió en la mujer más joven jamás elegida al Congreso. Mujer. Los hombres han sido elegidos incluso más jóvenes al Congreso. Guerras, escuadrón y el precio de la confrontación. Cuando AOC llegó a Washington en 2019, ya era la congresista recién elegida más famosa de la historia moderna. E inmediatamente empezó a ganarse enemigos, bueno, naturalmente, principalmente dentro de su propio partido. Se unió a 3 congresistas más, Rashida Tlaib, Ilhan Omar y Ayanna Pressley. Los medios de comunicación las apodaron el Escuadrón, jóvenes de color. Inmediatamente se posicionaron como la conciencia del Partido Demócrata. Bueno, en la práctica eso significaba una guerra con el liderazgo. El conflicto central fue con Nancy Pelosi.
Una guerra abierta. AOC insinuó públicamente que Pelosi atacaba deliberadamente a mujeres de color. El conflicto se volvió tan tóxico que Pelosi llamaba personalmente a los miembros de la Cámara para quejarse del comportamiento de AOC. En 2025 AOC se postuló para ser la principal demócrata en el Comité de Supervisión. Una posición con poder real, agenda, investigaciones. Pelosi llamó discretamente a los miembros tras bambalinas. AOC perdió. La señal fue clara. La popularidad no se traduce en verdadera autoridad. El nuevo Acuerdo Verde. Firme. El proyecto legislativo emblemático de Ayuso es eliminar las emisiones de carbono en 10 años, garantizando a cada estadounidense un empleo, atención médica, vivienda y educación. O sea, el costo estimado está entre 50 y 93 billones. No millones, no miles de millones, billones. Para comparar, toda la economía de Estados Unidos produce alrededor de 25 billones al año, y eso es una cuarta parte de la economía mundial. O sea, según su lógica, el proyecto se valoraba en lo mismo que la producción anual total de todo el mundo. Cuando sus partidarios hablaban de esto, decían que las cifras estaban un poco infladas. Cuando le preguntaban a Ayuso directamente, ella respondía: el costo de no hacer nada es mayor. La discusión daba vueltas en círculo. El nuevo Acuerdo Verde nunca llegó a votarse en el Senado. En verano, en el 2020, después del asesinato de George Floyd, Ayuso se convirtió en una de las voces más fuertes a favor de, la desfinanciación de la policía, o sea, quitarle fondos a la policía. No una reforma, sino precisamente una reducción de financiamiento. Ella dijo: desfinanciar a la policía significa desfinanciar a la policía. No estaba interesada en medias tintas. En las elecciones de noviembre del 2020, los demócratas perdieron varios escaños que habían ganado. Los congresistas de distritos competitivos culparon abiertamente al grupo. Dijeron que el lema ayudó a los republicanos a pintar a todos los demócratas como radicales. Pelosi declaró directamente que la desfinanciación está muerta, al igual que el Partido Demócrata. Escándalos. AOC es una de las políticas más escrutadas de Estados Unidos. Muchas de las cosas que se dicen sobre ella son falsas, pero también hay episodios reales. AOC a menudo enfatiza su título en economía. Tiene derecho a estar orgullosa de eso. Lo que hace especialmente notable el hecho de que ella confundió públicamente a Milton Friedman con John Keynes, llamándolo Milton Keynes. Son dos economistas famosos que representan puntos de vista diametralmente opuestos. Confundir sus nombres frente a la cámara es un error que pondría en una situación incómoda incluso a un estudiante de primer año. Sus críticos dicen: el diploma es solo un papel, no es comprensión. Sus partidarios dicen: todos se equivocan a veces al hablar. Yo personalmente, pregúntame a mí. Ella no entiende nada de economía, aunque haya terminado algo relacionado con eso. Eso es. Con ella también hubo metidas de pata internacionales. En febrero del 26, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, hace poco, en uno de los foros diplomáticos más prestigiosos del mundo, AOC declaró que Venezuela está ubicada al sur del Ecuador. Venezuela se encuentra en el norte de Sudamérica, al norte del Ecuador. Geografía básica escolar, que tal vez la gente que vive por allá en algún lugar no lo sepa, pero viviendo aquí, pues, ¿cómo es posible, no? No respondió sobre Taiwán, sino que dio una respuesta que los observadores llamaron un revoltijo de palabras. ¿Confusión verbal? Bueno, revoltijo de palabras está bien. Incluso los comentaristas simpatizantes reconocieron: no fue el mejor momento para Ayuso. Para una persona de la que se habla como posible presidente, una actuación insegura en la arena mundial plantea serias dudas sobre su preparación. En 2021, Ayuso llegó a la Met Gala, un evento social exclusivo, con un boleto que costó $35,000 vestida con un vestido de diseñador blanco, que probablemente también costaba $35,000, en el que estaba escrito: graben a los ricos, tax the rich. Mar rojo, con letras en la espalda. El boleto costaba $35,000 y el vestido no costaba menos. La reacción fue inmediata de todos lados. Los conservadores señalaron el absurdo obvio. Muchos progresistas se sintieron incómodos viendo en esto un teatro político, el uso del lenguaje de la justicia económica como una pose de moda.
a un evento al que la mayoría de los estadounidenses ni siquiera podrían soñar con asistir. Ayusi habló sobre la importancia de llevar mensajes políticos a los espacios de poder. Pero no pagando 35,000 por un boleto, los críticos decían que esto ilustra la brecha entre su retórica y la realidad. ¿Por qué los demócratas aún la quieren? Después de todo lo anterior, la pregunta lógica es, ¿por qué sigue siendo una de las políticas más populares del partido? La respuesta en 3 palabras: dinero, alcance, entusiasmo, solo en el primer trimestre. En 2025 Ayusi recaudó $9.6 millones. Y no fue de grandes sumas. El donativo promedio fue de $16.81. No son 16,000, sino $16. O sea, millones de personas comunes le envían $17 una y otra vez. En la política estadounidense, donde recaudar fondos normalmente significa cenas con multimillonarios y llamadas a cabilderos, esto es una anomalía. Ella es financieramente independiente. De esas instituciones a las que la mayoría de los políticos no pueden decir que no. Paralelamente, el fenómeno de las redes sociales. Millones de seguidores. Transmisiones en vivo desde la oficina en el Congreso, cenas en Instagram mientras explica la legislación. Ella evita el filtro mediático en el que confían los políticos comunes y habla directamente. Para una generación que creció entre comunicados de prensa cuidadosamente elaborados, esto se siente como una revolución. Y lo más importante, ella lucha. En voz alta, al parecer, en una época en la que muchos votantes demócratas sienten que su partido es demasiado tímido, que teme demasiado a la confrontación. Ella llama a la hipocresía por su nombre, no retrocede, dice lo que piensa, y en su mayoría lo hace con sus propios demócratas, no con el partido contrario. Al partido contrario, como quien dice, puedes gritarle lo que sea, pero decirle algo a los tuyos requiere, como dicen, agallas, huevos. Incluso cuando se equivoca, especialmente cuando se equivoca, porque la gente real se equivocan, pero los políticos pulidos nunca lo hacen. Y entonces sus errores juegan a su favor. Hay otro factor que no se puede ignorar. Los estadounidenses de origen latinoamericano son el grupo demográfico de votantes de más rápido crecimiento. Para millones de ellos, ver a una persona que se parece a ellos, que creció en el mismo barrio, que trabajó en el mismo restaurante, de pie en la tribuna del Congreso, significa algo profundo. No se trata del nuevo Acuerdo Verde, se trata de la representación en el nivel más básico. Y ahora la pregunta más grande. ¿Se postulará AOC para la presidencia en el 2028? Ni ella misma lo sabe todavía. En las encuestas actuales de las primarias demócratas, Kamala Harris lidera con un 22%, Gavin Newsom, bueno, ese es nuestro gobernador, tiene un 21%. Pete Buttigieg, que es conocido exclusivamente por ser homosexual, tiene un 12%. AOC tiene un 10%, no lidera, pero está en la conversación y cada vez se escucha más fuerte. Ella tiene una encrucijada delante. El Senado por Nueva York en 2028, una carrera que probablemente ganaría, y el camino hacia el peso político que ahora le falta. O la carrera presidencial a los 37, 38 años, sí, con menos años en cargos electos. La matemática electoral es muy dura. Estados Unidos nunca ha elegido a una persona que se llame a sí misma socialista, ya sea socialista democrático o de cualquier otro tipo. Los estados que deciden el resultado de la presidencia, como Pensilvania, Michigan, Georgia y Arizona, no son lugares donde la palabra socialismo funcione. El oponente en las elecciones generales convertirá su biografía en un gran cartel de campaña. Por otro lado, a Trump le decían que nunca ganaría. A Obama le decían que América nunca elegiría a un presidente de piel oscura. Y AOC tiene algo que la mayoría de los políticos no puede comprar: entusiasmo genuino. La gente no solo vota por ella, también se ofrece como voluntaria, dona $17 una y otra vez. Acuden. En la política estadounidense eso vale más que el dinero. Bueno, a veces. Alexandria Ocasio-Cortez es varias cosas al mismo tiempo. Una verdadera historia de éxito estadounidense, un fenómeno mediático sin igual, una máquina de recaudación de fondos y una luchadora. También es una política que confundió a los 2 economistas más famosos de la historia, que asistió a un evento de $35,000 con un llamado a grabar a los ricos, que pide desfinanciar a la policía y ayudó a su partido a perder escaños en el Congreso, y que se mostró insegura en Alemania.
El Partido Demócrata está buscando su alma después de 2 derrotas ante Trump. Está dividida entre quienes ven el camino hacia adelante a través del centro y quienes piensan que el centro ya se ha intentado y ha fracasado. AOC representa el segundo grupo. Ella cree que el partido perdió porque no fue lo suficientemente valiente, no se fue lo suficientemente a la izquierda y no se diferenció lo suficiente de sus oponentes. Tal vez tenga razón, quién sabe. Quizás Estados Unidos está listo para una socialista democrática del Bronx. Tal vez el país ya ha cambiado lo suficiente, ya vimos lo que pasó en Nueva York y en algunas otras ciudades. O tal vez no. Lo que es seguro es que ahora tiene 36 años. Le espera una década en la política, y sin importar si llega a ser presidenta en el 28 o en el 36, ya ha cambiado la política estadounidense de una manera que no se puede revertir. La bartender del Bronx entró a una sala llena de hombres influyentes y reacomodó los muebles. Te guste o no cómo se ve ese lugar, depende de ti decidirlo. Bueno, y así termina la historia sobre AOC. Ella abiertamente se llama socialista. Su lógica económica es simple y directa. La riqueza en Estados Unidos está concentrada de manera injusta. Los ricos la acumularon en parte porque el sistema funcionó a su favor, y el sistema debe corregir eso. Las herramientas, los impuestos, los programas, la regulación, quitar, tomar, requisar. Propuestas concretas: impuesto a la riqueza por encima de 10 millones, 2% anual, por encima de 1.000 millones, 3%, Medicare para todos, condonación de deudas estudiantiles, empleo garantizado por el gobierno, Unión Soviética, expansión de la vivienda pública, Unión Soviética, nuevo acuerdo verde, 93 billones, que cubre el clima, la atención médica, la vivienda y el empleo al mismo tiempo. Ilusión. Los ricos no ganaron su riqueza en el vacío, usaron la infraestructura del Estado, trabajadores educados, protección judicial de la propiedad y la ley de patentes. Entonces, la sociedad tiene derecho a exigir una devolución. Señores, además de todo lo demás, hay matemáticas. 93 billones en 10 años son casi 4 veces el PIB anual de Estados Unidos. Incluso si se confisca toda la fortuna de todos los multimillonarios estadounidenses hasta el último centavo, solo alcanzaría para aproximadamente un año de estos programas. Vamos, la fuente se agota, pero las obligaciones permanecen para siempre. Programas gubernamentales. Es extremadamente difícil cancelarlos ya que crean grupos de votantes dependientes que votan por su conservación. Los segundos son los incentivos. Cuando la tasa impositiva marginal alcanzó el 70%, la gente perdió la motivación para ganar más allá de cierto nivel, asumir riesgos y crear empresas. Es precisamente el riesgo privado y la iniciativa privada lo que genera innovación. Ninguna es impulsada por el gobierno, ni Apple, Tesla o Google. Fueron creadas por personas que arriesgaron su propio dinero por la posibilidad de una gran ganancia. Si quitas la ganancia, si quitas el riesgo, también quitas la innovación. La tercera experiencia histórica. Cada experimento a gran escala con la redistribución estatal como principio, como en la URSS Cuba, Venezuela o la China maoísta, terminó igual. Escasez, estancamiento y al final, o colapso o un retroceso parcial hacia el mercado. No es una coincidencia. El Estado es fundamentalmente peor que el mercado en la función de distribución de recursos, porque no tiene señales de precios, no asume las consecuencias de los errores y opera bajo una lógica política y no económica. Además, los negocios y el capital son móviles. Con un impuesto del 70%, las empresas trasladan sus sedes, las personas adineradas cambian su residencia fiscal, el capital se va a donde no lo castigan tan severamente. Francia implementó un impuesto a la riqueza y tuvo una salida masiva de personas adineradas, incluyendo a Gérard Depardieu y cientos de empresarios. Tuvieron que cancelar el impuesto apresuradamente porque generaba menos dinero del que le costaba a la economía. ¿Qué cambiará si AOC se convierte en presidente? Aquí es importante ser preciso. El presidente de Estados Unidos no aprueba leyes de manera unilateral. El Congreso debe votar, el Senado puede bloquear y los tribunales pueden anular. Por eso, el nuevo Pacto Verde completo no se aprobará bajo su mandato, incluso si gana.
Pero el presidente hace algo importante, marca la agenda regulatoria, nombra a los directores de las agencias, forma la política fiscal a través del Poder Ejecutivo, determina las prioridades de la regulación antimonopolio e influye en la Reserva Federal mediante la retórica y los nombramientos. Y lo más importante, establece el clima cultural y político. Lo que el presidente llama normal se vuelve común, se vuelve la norma. Riesgos específicos bajo la presidencia de AOC, presión regulatoria agresiva sobre las grandes empresas y el sector financiero, aumento de la incertidumbre para los inversionistas, debilitamiento del dólar debido al gasto público masivo y un papel más fuerte del gobierno en la salud y la energía. De maneras que históricamente reducen la eficiencia, es probable que haya una salida de capital y negocios incluso antes de que se apruebe la ley. Ni siquiera sé si Alexandria realmente cree que lo que propone es bueno, o si en realidad no le importa nada, excepto la oportunidad de obtener poder y dinero. Al principio me pareció una tonta, luego pensé que estaba actuando como una revolucionaria intransigente. Ahora creo que ella no entiende de economía, en general no entiende cómo funciona el mercado, no es muy inteligente, pero es muy astuta y tiene una cualidad necesaria para el éxito. Está dispuesta a abrirse paso a la fuerza, sin preocuparse en absoluto por cómo se ve en ese momento. Por un lado es una tonta, pero por otro lado es increíblemente peligrosa. Pero tal vez eso es lo que la gente sueña con llevar al poder. Tal vez son su gente las que están trabajando para eliminar a los principales oponentes, trabajando para eliminar a Gavin Newsom y Kamala Harris. No me sorprendería si el flujo de información comprometedora que cae sobre esta pareja provenga de la campaña electoral de la cocinera, que también es símbolo de la locura del Partido Demócrata, su elección al Congreso y posiblemente en el futuro al Senado o, queridos espectadores, incluso más allá. Tan absurdo como elegir a Hitler como canciller, pero igual de posible. Espero que después de todo, Estados Unidos no es Alemania y que funcionarán los mecanismos que detendrán esta pesadilla de hacerse realidad. Yo personalmente creo en América, no ciegamente sino entendiendo cómo está realmente estructurado este país. Varias veces ha estado al borde, al límite, por así decirlo. Cada vez había personas que hacían que el país retomara el rumbo. Algunas instituciones funcionaban, algunos mecanismos funcionaban. No es una casualidad, es arquitectura. Los padres fundadores que sobrevivieron a la tiranía crearon un sistema con una cantidad excesiva de frenos, precisamente para el caso de que alguien carismático, convencido o simplemente lo suficientemente insistente intente romper lo que funciona. 3 poderes, una prensa más o menos libre. Más o menos. Jueces independientes, derechos de los estados. Todo eso no es burocracia, es protección contra nosotros mismos. Eso hace nuestra vida más complicada. Es más difícil lograr lo que queremos, pero también es más difícil para la otra parte. Y además, los estadounidenses saben tomar la decisión correcta, especialmente cuando les parece que ya no hay una opción correcta. Eligieron a Reagan cuando el país se asfixiaba por la estanflación y la presión soviética, y cuando elegían mal a alguien, después rectificaban. Eso es la democracia, no es infalibilidad, sino la capacidad de corregirse. No sé qué pasará en el 28, pero sí sé esto. Un país que se ha reelegido a sí mismo después de todo lo que ha pasado en los últimos años, ese país no va a dejarlo pasar. Eso es poner a una cocinera en la oficina oval, y no importa si realmente es cocinera, camarera o no. Simplemente no se puede permitir que esa cocinera, con su mentalidad de cocinera, entre a la oficina oval. No es porque sea mujer, ni porque sea del Bronx, sino porque la mayoría de los estadounidenses, cuando llega el momento, entienden la diferencia entre un bonito eslogan y una economía que funciona. Y votan en consecuencia. Eso es todo. Hasta la próxima, nos vemos.